Aprende a ser verdaderamente fuerte, 7 reglas para desatar tu poder interior. Una historia para reflexionar. En el corazón de una selva donde el tiempo mismo parecía haberse detenido, vivía un majestuoso tigre. Fuerte y veloz, su presencia era la ley de la tierra. En lo más alto, surcando los cielos con una libertad absoluta, un águila imponente observaba el mundo desde las alturas, dueña del viento y de la visión. Ambos eran soberanos en sus respectivos dominios, respetados por su poder, pero también temidos por su soledad. Jamás se habían cruzado, ni sentían la necesidad de hacerlo. Cada uno, en su orgullo, se creía completo. Pero un día, el sol se volvió un castigo y la sequía cayó sobre la selva como una mortaja. Los ríos se convirtieron en cicatrices de polvo, los árboles comenzaron a morir de pie, y los animales, desesperados, huían o sucumbían. El tigre, con toda su fuerza, no podía arrancar una sola gota de agua de la tierra reseca. El águila, desde el cielo, veía el desmoronamiento de su mundo, pero su aguda visión era inútil sin la fuerza para actuar. Fue entonces cuando un anciano búho, cuya sabiduría estaba tejida con los hilos del tiempo, los reunió. La fuerza del tigre, les dijo con voz pausada, reside en la acción. La visión del águila, en la claridad. Pero separados, son un gigante ciego y un vigía inútil. Al principio, el orgullo los hizo resistirse. Pero la necesidad, implacable, doblegó su arrogancia. El águila comenzó a trazar círculos en el cielo, volando sobre vastas extensiones, buscando con su mirada penetrante las sutiles señales de humedad bajo la tierra. El tigre, guiado por las indicaciones precisas del ave, cavaba sin descanso, con una determinación que nacía de la esperanza compartida. Juntos, encontraron una fuente subterránea, un corazón de agua que devolvió la vida a la selva. El bosque renació, y una lección quedó grabada en cada hoja y en cada latido: ver no es suficiente. Actuar tampoco. La verdadera sabiduría, la fuerza que perdura, nace de unir la visión y la acción con un propósito común. Y ahora, querido oyente, ¿estás listo para descubrir cómo tú también puedes forjar esa misma fuerza inquebrantable en tu interior? Entonces, acompáñame en esta travesía de transformación. Taro cerró los ojos frente al fuego tenue de la fogata. Las palabras del anciano búho resonaban en su mente como un eco ancestral. Había abandonado su hogar esa misma mañana, con el alma cargada por discusiones familiares que se sentían como nudos imposibles de desatar. Sentía que nadie lo entendía, que su sensibilidad era vista como una debilidad, un motivo de burla. Estaba decidido a hacerse fuerte, a cualquier precio. Caminó durante horas por senderos que no conocía, hasta llegar al borde de la selva, donde le habían dicho que vivía un viejo maestro, un hombre de inmensa sabiduría y profunda soledad. No lo encontró en un templo ornamentado ni en una cabaña imponente, sino arrodillado junto a un río seco, plantando con paciencia pequeños árboles jóvenes. El anciano no dijo su nombre, solo levantó la vista y lo miró con una calma que parecía atravesar el tiempo, como si supiera exactamente por qué Taro había llegado hasta allí. ¿Quieres ser fuerte?, preguntó el sabio, sin dejar su labor. Taro asintió, con más anhelo que palabras. Entonces, calla y observa. Durante los días siguientes, el maestro no impartió discursos ni ofreció explicaciones. Simplemente vivía, y Taro lo seguía en silencio. Observaba cómo hablaba poco, pero sus palabras tenían peso. Cómo caminaba despacio, pero su paso era firme. Cómo reparaba lo que otros destruían, sin una pizca de juicio en su mirada. Lo más desconcertante era su serenidad, una calma inalterable, como si nada en el mundo pudiera romperlo por dentro. Una noche, mientras Taro cortaba leña bajo una lluvia persistente, una idea lo atravesó: ¿será esta la enseñanza?
Aprender a través del hacer, sin palabras, sin certezas. Fue entonces cuando comprendió. El viaje hacia la fortaleza no comienza con músculos tensos o con rabia desbordada, sino con la humilde valentía de conocerse a uno mismo. Y él, apenas estaba dando el primer paso. Al tercer día, una tormenta se desató con una furia primitiva. Los truenos sacudían los cimientos de la montaña y la lluvia golpeaba la tierra con la fuerza de un ejército. Taro y el maestro se refugiaron bajo un saliente de roca desde donde podían ver el valle. Frente a ellos, dos árboles libraban su propia batalla contra el viento. Uno era alto, imponente, con ramas que parecían arañar el cielo. El otro, pequeño y delgado, apenas se distinguía entre los arbustos. La tormenta arreció. De repente, el árbol grande crujió con un sonido que partió el aire. Sus raíces, superficiales y arrogantes, no pudieron resistir. Cayó con un estruendo sordo, arrancado de cuajo. El árbol pequeño, sin embargo, se dobló hasta casi tocar el suelo. Sus ramas se dieron al viento, flexibles, sin romperse. Y cuando la tormenta finalmente amainó, seguía allí, firme, en su humilde silencio. El maestro se volvió hacia Taro. ¿Ves? Muchos quieren ser como el árbol grande. Buscan el crecimiento rápido, la apariencia de fortaleza, pero descuidan sus raíces. Se quiebran ante la primera gran tormenta de la vida. ¿Y cómo se cultivan las raíces?, preguntó Taro, con la voz apenas audible. Con disciplina. Con valores. Con tiempo. No se ven, pero son ellas las que sostienen todo lo demás. Taro entendió. Toda su vida había fingido ser fuerte por fuera, gritando más alto para ser escuchado, resistiendo sin pedir ayuda, usando la rabia como un escudo para ocultar su miedo. Pero por dentro, sus raíces eran débiles. Esa noche, al calor de la leña mojada, Taro escribió en la tierra con el dedo, primero raíces, luego alas. El maestro lo miró y, por primera vez, asintió con una leve sonrisa. Al amanecer siguiente, el maestro llevó a Taro a una pequeña construcción de barro. Dentro, había decenas de vasijas. Algunas estaban intactas, pero muchas otras estaban rotas y habían sido cuidadosamente reparadas con una resina dorada que brillaba con la luz del sol. Taro pasó sus dedos por una de esas cicatrices luminosas. ¿Por qué no las desechaste?, preguntó. Porque cada una de estas vasijas cayó y se levantó, respondió el maestro. Como tú. Como yo. Como todos los que caminan por la vida con el corazón abierto. Tomó una de las vasijas agrietadas y le pidió a Taro que la llenara de agua. La vasija, con sus venas de oro, no perdió ni una sola gota. Luego le entregó una vasija impecable, sin una sola marca. Taro la llenó, pero al tropezar con una piedra, la dejó caer. Se hizo añicos al instante. ¿Lo ves?, dijo el maestro mientras Taro observaba los fragmentos en silencio. Lo que nunca ha sido puesto a prueba, no sabe cómo resistir. Lo que ha caído y ha sido reconstruido, conoce el valor de cada una de sus grietas. Taro se sentó junto a los fragmentos rotos, sintiendo por primera vez que sus propias heridas no eran una maldición, sino un mapa de su viaje. Aceptar la caída no es rendirse, continuó el maestro. Es tener el coraje de reconstruirte más fuerte. Y mientras Taro empezaba a unir los pedazos de la vasija rota, comprendió que ser inquebrantable no significa nunca caer, sino nunca dejar de levantarse. Esa tarde, el maestro condujo a Taro hasta un lago escondido entre las colinas. El agua estaba densa y turbia. Se sentaron en silencio a la orilla y el sabio le entregó una vara delgada. Intenta aclarar el agua, le dijo. Taro sumergió la vara, removiendo el fondo con cuidado, pero la turbidez solo aumentó. Lo intentó de nuevo,
más suavemente, pero el lodo seguía subiendo, tiñéndolo todo. Frustrado, lanzó una piedra al centro del lago, y las ondas expansivas ensuciaron aún más el agua. Estoy intentando calmarlo, pero no puedo, exclamó Taro, irritado. Ese es el problema, respondió el maestro con calma. La mente es como este lago. Cuanto más intentas controlarla por la fuerza, más la agitas. Se quedaron en silencio. El sol descendía lentamente. Taro, cansado de luchar, soltó la vara y simplemente se quedó quieto, observando. Pasados unos minutos, algo comenzó a cambiar. La superficie del agua empezó a calmarse. El barro, sin ser molestado, empezó a asentarse por su propio peso. Observar sin intervenir, dijo el sabio suavemente. Eso es meditar. Dejar que lo que está dentro de ti se asiente por sí mismo. Solo entonces podrás ver el reflejo verdadero. Taro miró su propio rostro reflejado en el agua ahora cristalina. Por primera vez en mucho tiempo, se reconoció sin rabia, sin miedo, sin máscaras. Comprendió que no podía volverse inquebrantable con una mente turbada. Solo con claridad interior podría resistir cualquier tormenta exterior. A la mañana siguiente, una neblina espesa cubría el valle. No se veía nada. El maestro colocó una pequeña brújula en la mano de Taro. Hoy caminarás solo. Encuentra el camino de regreso al refugio. Taro dudó. No podía ver más allá de sus propios pies. Pero obedeció. Dio el primer paso, luego el segundo. La niebla era tan densa que sentía que caminaba en círculos. Las dudas lo asaltaron. Pensó en rendirse. Pero entonces miró la brújula. La aguja, firme e impasible, marcaba siempre la misma dirección. No gritaba, no exigía. Solo señalaba en silencio. Paso a paso, guiado por ese pequeño instrumento, avanzó. La niebla no desapareció, pero su ansiedad sí. Comprendió que no necesitaba ver el destino final, solo necesitaba confiar en su dirección. Cuando finalmente llegó, el maestro lo esperaba junto al fuego. ¿Qué has aprendido?, preguntó. Que cuando todo a tu alrededor es confuso, lo único que importa es tener un porqué, un norte claro. Exacto, asintió el sabio. Cuando tienes un propósito, puedes atravesar cualquier niebla. Taro cerró los ojos. La palabra fuerza había adquirido un nuevo significado. No era dureza, no era control. Era saber quién eres y hacia dónde vas, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse. Al día siguiente, antes del amanecer, el maestro despertó a Taro y le entregó una pala. Hoy no hablaremos. Solo sigue mis pasos. Caminaron hasta un terreno pedregoso y el maestro empezó a cavar. Sin hacer preguntas, Taro hizo lo mismo. El sudor corría por su frente, sus músculos temblaban, pero con cada palada, su mente se calmaba. No había espacio para pensamientos ruidosos, solo para el ritmo de la respiración y el esfuerzo presente. Plantaron árboles, levantaron piedras, repararon un viejo puente. Todo en un profundo silencio. Al atardecer, se sentaron a observar el terreno transformado. Tu cuerpo ha aprendido lo que tu mente aún dudaba, dijo el maestro. La disciplina no se enseña con palabras, se cultiva en el cansancio. El silencio interior no se logra pensando, sino haciendo. Taro sintió una paz que no dependía de aplausos ni de logros visibles. Era la serenidad del esfuerzo sincero. Y comprendió que para educar la mente, primero hay que involucrar al cuerpo. Porque cuando el cuerpo entiende el valor del trabajo, la mente aprende a resistir el ruido. Estaba forjando algo más profundo que la fuerza, estaba forjando su carácter. Al caer la noche, el maestro le dijo,
mañana serás puesto a prueba. Y así fue. Mientras Taro recogía leña, un joven arrogante que también entrenaba con el maestro se le acercó. ¿Crees que por cavar hoyos ya eres sabio?, le dijo, empujándolo. No eres diferente de los demás. Taro sintió la rabia subirle por el pecho. Sus puños se cerraron. Pero entonces, recordó el lago. Recordó cómo la turbiedad nace de la reacción. Respiró hondo. No respondió. Solo miró al joven y siguió recogiendo su leña. Esa noche, el maestro encendió una pequeña vela. Esta llama representa tu esencia, dijo. Si alguien sopla con fuerza, se apaga. Pero si aprendes a protegerla, permanece viva, incluso en medio de vientos de furia. El maestro agitó el aire cerca de la vela. La llama titubeó, pero no se extinguió. Observar antes de reaccionar. Elegir tu respuesta en lugar de ser esclavo de tus impulsos. Eso, Taro, es la verdadera libertad. Taro comprendió. Su fuerza ya no era solo física. Era una llama interior, la elección de la calma frente al caos. Y en ese silencio elegido, floreció la verdadera fortaleza, aquella que no necesita imponerse, porque ya es inquebrantable. Pasaron algunos días más. Taro se acercó al maestro una mañana. Estoy listo para volver, dijo, con una nueva firmeza en su voz. El sabio lo acompañó hasta el inicio del sendero. Taro había llegado perdido y lleno de preguntas. Ahora partía con raíces profundas, grietas doradas, una mente clara y un corazón guiado por un propósito. Al regresar a su aldea, la vida seguía su curso. Pero Taro ya no necesitaba aprobación. En silencio, comenzó a reparar el pozo del pueblo, a reforzar los techos de las casas viejas, a ayudar a los ancianos. No buscaba reconocimiento, trabajaba con la misma paz que había aprendido en el bosque. Poco a poco, su presencia se volvió un faro. No por su fuerza visible, sino por su estabilidad. No por sus gritos, sino por su ejemplo. Una niña se le acercó una tarde. ¿Eres fuerte?, le preguntó. Taro sonrió sin dejar de trabajar. Soy útil, respondió. Y en esa palabra, lo comprendió todo. La fuerza verdadera no es dominar, sino sostener. No es brillar más que los demás, sino ayudar a que otros también enciendan su propia luz. La última lección no venía del maestro, sino del servicio silencioso. Porque ser inquebrantable es, en esencia, ser profundamente humano. Ahora que has caminado junto a Taro, recuerda, no necesitas ser perfecto para empezar, solo valiente para dar el primer paso. Cada raíz que cultivas en silencio, cada caída que te enseña a reconstruirte, cada elección consciente te acerca a esa versión de ti que es verdaderamente inquebrantable. Si esta historia ha encendido una luz en tu interior, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Aquí exploramos juntos relatos que despiertan el poder que ya reside en ti. Déjanos un comentario contándonos qué lección resonó más contigo, nos encantará leerte. Cada me gusta es un aplauso al valor de levantarse, y cada vez que compartes, ayudas a que esta luz llegue a quien más la necesite. No te vayas aún. En tu pantalla aparecerá la siguiente historia, otro capítulo en este viaje de autodescubrimiento que puede inspirarte a cambiar tu forma de ver la vida. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo relato.